familias descansando, tomando un descanso en el día de hoy. Pero quiero reintegrar mis saludos y mis felicitaciones a Dani Valencia, Daniel Jaramillo, Jeremiah Castro, Cristian Nicapa y Diego. Diego, me dijiste el apellido y se me olvidó anotarlo, por su graduación. Que el Señor les bendiga. Lo único que puedo decirles es que ustedes hasta ahora están empezando a vivir, que hay un largo camino para vivirlo y que tienen que vivirlo en las manos de Dios y en la dirección de Dios. Piensen que en el día de hoy cualquier trabajo que ustedes necesiten realizar en la vida necesitan más que 4 años de colegio. Ya no nos podemos dar el lujo de encontrar carrera con 4 años de colegio. De manera pues que espero, como parte de los sueños de sus padres y de la comunidad que represento, que ustedes se hayan inscrito en un colegio y que sigan estudiando, porque eso nos engrandece a nosotros, pero también los bendice a ustedes. En algunos casos sé que van a tomar un semestre de descanso, espero que no le cojan amor y cariño a un cheque semanal, sino que por el contrario hagan todos los trámites necesarios para que su colegio empiece en enero. Pero es importante que ustedes salgan adelante, es importante que ustedes triunfen. El triunfo de ustedes es nuestro triunfo. Nosotros ya vamos pasando. Nelson lo decía esto, no sé cómo explicarlo, pero decía Nelson que nosotros, él y yo, ya íbamos hacia abajo por la edad, y eso es verdad, pero ustedes van hacia arriba. Y dos, algo que estaba orando tiempo atrás y que en algunas veces lo expresaron la iglesia. Remember, when you go to college, you're going to find a bunch of teachers that from the beginning they're going to disregard God and life. And they're going to put Christianity as a piece of junk. We are Christians, and we are sure that God is a reality. And Christianity is the only way to heaven and to the fulfillment of your personhood. For that reason, trust the Lord, serve the Lord, love the Lord. Doesn't matter if some knowledgeable persons say that God doesn't exist or Christianity is fake. God is a reality, and it's the only reality in life. Amén. So, adelante, muchachos. Dios los bendiga a todos. Amén. Ya no sé ni qué agarrar, si la gafa o la diadema. Al prácticamente terminar el verano estaremos iniciando un proyecto de evangelización de células, de evangelización a través de las células. Pero es necesario poner algunos temas en claridad antes de que llegue ese momento. Y el Señor había estado hablando en mi corazón de la importancia de hablar sobre la oración. Y hoy, por la misericordia de Dios, inicio una serie de predicaciones sobre la oración. Y por eso vamos a dirigirnos a Efesios capítulo 3, versículo 14 hasta el 19. Pongámonos de pie. Una vez más, todos los que nos visitan, los que han estado ya algunas veces con nosotros y que están hoy aquí, bienvenidos. Nos alegra verles, pido disculpas porque el domingo pasado se me olvidó saludarles. Pero para mí es de un profundo gozo cuando los veo regresar. A Marta, pues no la habíamos visto porque había estado pendiente más de la salud de su padre, lo cual entiendo, pero bienvenida Marta, nos alegra tenerte con nosotros. Bueno,
Leamos. Fernando, ¿tú pusiste el...? Sí, ahí está. Ok. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lean la versión que está allí, que es igual a la mía. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, Para que por su Espíritu y conforme a la riqueza de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, Sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Padre, tú sabes cuáles son mis conclusiones y mis pensamientos. Y lo primero que tengo que decir delante de tu pueblo, algo que ya te dije a ti. Este mensaje, hasta el momento, no he logrado sacarle la profundidad ni el significado pleno. Es un mensaje con el que me alegro, pero al mismo tiempo me siento frustrado de no poder entender a plenitud toda la sabiduría que expresa el apóstol Pablo en este versículo. Por eso te ruego que tú nos traigas revelación y sabiduría, que tú le hables a tu pueblo, que tú bendigas a este pueblo y que tú sobre todas las cosas remuevas nuestros conceptos, pensamientos y traigas sobre nuestras vidas un avivamiento, que nos cambies, que nos transformes en la manera de pensar en referencia a la oración, de referencia a nuestras vidas y al cristianismo, para que haya una revolución auténtica de nuestros corazones, para que nuestra comunidad cambie, para que cada uno de los miembros sean bendecidos, para que cada persona que te conoce y que en este lugar habita para darte la honra y la gloria, sea impactado por el poder de tu Espíritu Santo, sea impactado por el poder de tu gloria, y que nuestras vidas cambien de la mediocridad a la excelencia, de la inactividad a la acción, de la poca disposición a la diligencia de buscar a un Dios que es poderoso, santo, glorioso y digno. Espíritu Santo, en pocas palabras, avívanos, transfórmanos, impáctanos, glorifica el nombre de Jesús en nuestras vidas y haz de nosotros cosas diferentes y personas diferentes. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. En el libro de la oración de Jabes, que hace referencia a una pequeña oración que hay en Primera de Crónicas, capítulo 9, versículos 9 y 10, 4, perdón, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, hay una pequeña oración sobre Jabes. Y Jabes hace esta oración diciendo: Señor, yo te pido que de veras me bendigas. Y luego le dice cómo. Le dice que amplíes mi territorio, en fin. Ahora bien, la palabra bendición allí en la Biblia no habla de bendición desde la perspectiva que todos hablamos, y dice el autor del libro de la oración de Jabes, que no es cuando alguien estornuda y le decimos God bless you, el Señor te bendiga. Eso no es bendición. Eso son costumbres cultural. Bendición en específico es pedir por un don que solo Dios puede proveer y dar, y pedirlo a favor de otros. Alright? Entonces, mis amados, cuando nosotros hablamos de la oración en esta mañana, además de eso, tenemos que pensar en que Jabes fue detallista al hacer su oración. Más detallista que el apóstol Pablo no lo hay. Examine cada una de las oraciones del apóstol Pablo y encontrará un montón de enseñanzas sobre la oración. La otra cosa que quiero dejar en claro es que la oración hacia la evangelización es una oración de guerra espiritual. Hemos abusado, bueno, no yo, pero la gente, la iglesia ha abusado terriblemente con el término de
guerra espiritual. Y hablamos de un montón de tonteras que a veces parece más misticismo que guerra espiritual. Las oraciones del apóstol Pablo siempre fueron hechas con un propósito y una enseñanza de cómo orar. En la oración de Pablo, aquí en Efesios 3:14, cuando Pablo empieza a decir, doblo mis rodillas le está dando un propósito a la oración. Y es de eso que vamos a hablar hoy. Inicia una oración maravillosa con el propósito de bendecir y de enseñar a la iglesia lo que Pablo espera que Dios haga en la vida de la iglesia de Éfeso. Hoy yo empiezo este número de predicaciones con la oración, o de la oración, o sobre la oración, con el propósito de que Dios amplíe nuestro entendimiento para que al final concluyamos la importancia de practicar la oración una y otra vez. Debemos ser sistemáticos, constantes y apasionados por la vida de la oración. Primero, el apóstol Pablo nos pide en oración, dice, doblo mis rodillas para que sean fortalecidos en su ser interior. Versículo 16. El apóstol Pablo nos dice qué es lo que él quiere que Dios haga a través de la oración. ¿Qué es lo que él espera que Dios haga en la vida de estos hermanos de Éfeso? Dice, la oración del apóstol Pablo a favor de los creyentes es sumamente importante. Pide que toda la gloria de Dios sea manifestada a favor del creyente. ¿A usted le parece que eso es una tontera? ¿Que es una pequeñez? Y dice, y no solamente que sea la gloria de Dios manifestada a favor del creyente, sino que sea manifestada en el ser interior y así ser fortalecidos. Una de las cosas que la oración debe traer es revelación a tu vida. Una de las cosas que Dios debe hacer con una persona cuando le entrega la vida a Jesucristo es revelación. Un conocimiento profundo de lo que Dios hizo en la salvación. Si usted no entiende, si usted no comprende, si usted todavía anda dando tumbos, anda confuso o confusio sobre lo que Dios hizo en su vida o lo que no ha hecho en su vida, entonces usted tiene un problema grave para definir su vida. Por eso necesitamos orar. Para que haya revelación clara de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amados, el apóstol Pablo acaba de decir que él fue llamado por Dios para dar a conocer el evangelio a los gentiles, porque la iglesia es de judíos como de gentiles, y el propósito de Dios es mostrar la multiforme sabiduría del amor de Dios a todos los pueblos, que de todos los pueblos Dios ha hecho uno. Pero ahí hay algo que dice en ese contexto de la oración el apóstol Pablo. Vayan y devuélvanse en Efesios 3:10. ¿Qué dice? Para que bueno, yo doy por entendido que ustedes leyeron. No entendí ni pío, pero eso no importa. Yo sé que ustedes estaban leyendo lo que era. Pablo dice que este mensaje y este misterio de que Dios hizo de todos los pueblos, el judío y el gentil, una sola iglesia, un solo pueblo, dice que forma parte de su multiforme. Y Pablo quiere que usted y yo entendamos la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que la sabiduría de Dios no es una sola, sino que tiene formas diferentes, múltiples. Que Dios es tan profundo y tan complejo que es necesario orar
para que nosotros tengamos al menos una iridiscencia, o sea, un brillo de su gloria, porque la gloria de Dios es demasiado amplia, gloriosa y profunda para entender toda esa sabiduría de Dios. ¿Y quién nos puede ayudar en medio de esto? Yo, el chapulín. No, Dios nos ha dado las armas para aprender, para poder tener a nuestro favor bendiciones de su gloria, de su grandeza, de su sabiduría, de su poder, y se llama la oración. Amén. Amén. Cuando usted y yo no oramos, nos tornamos secos. ¿Qué más? Indiferentes a las cosas de Dios. Pero hay algo interesante. Cuando usted y yo oramos, tenemos la tendencia a regresarnos a donde estábamos antes de conocer a Dios. Es decir, nos volvemos carnales. Nos volvemos autoridad de nuestra vida. Nos volvemos yo en control y en dominio de mi existencia. Y Dios no quiere eso para tu vida ni para mi vida. Por esto el apóstol Pablo ora doblando sus rodillas para que la iglesia del Señor entienda la gloria del Evangelio, la grandeza del Evangelio. Usted, el día que le entregó su vida a Jesús, dejó de ser la persona, no sé ni cómo decirlo, pero rutinaria, tampoco es la palabra, normal que era. Usted ahora es una normal en Cristo. Usted es una persona especial en Cristo. Usted, por la sangre poderosa de Jesucristo aplicada a tu vida, por el perdón de pecados que Dios te dio, cuando Dios te llamó a la salvación, Dios perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Y a mucha gente, lo digo constantemente, le choca eso. Porque si entonces la santidad, no te preocupes que si estás en Cristo, el Espíritu Santo obligatoriamente te va llevando a la santidad. El que está en Cristo crece, el que está en Cristo se desarrolla. Pero por eso necesita también que oremos constantemente para que mantengamos esa disposición de corazón, de ánimo, a seguir el camino de Dios, a seguir en obediencia al mandato de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. El asunto es que para saber a profundidad este misterio que ejecutó nuestra salvación, necesitamos mantenernos en oración. Pero hay otro problema también. Cuando la iglesia no ora, la iglesia cae en la trampa de centrarse en ella misma. ¿Oyeron? Cuando usted y yo no oramos, cuando la iglesia no se fortalece en oración, entonces empezamos a mirarnos hacia nosotros y empezamos a descubrir en nosotros las respuestas y empezamos a buscar en nosotros las soluciones y nos olvidamos que Dios es el Dios de soluciones, que Dios es el Dios de provisión, que Dios es el Dios de gloria. Amados míos, cuando dejamos de depender de Dios, empezamos a sentirnos cómodos en lo que somos y en lo que hacemos, aunque sea malo. Por eso es importante mantener una lámpara encendida que nos ilumine constantemente en el profundo del corazón. A través de la oración debemos mantener esa lámpara encendida. Necesitamos fortaleza espiritual en nuestro ser interior para no amedrentarnos del poder del enemigo que ejerce la vida de las personas, de nuestra comunidad, pero sobre todo para que el enemigo no nos paralice con nuestros conceptos de vida, temores, debilidad de carácter. La persona que ora tiene una energía extra dentro de sí. Alabado sea tu nombre. Y no estoy hablando ahora de espiritismo, de cosas así por el estilo, no. La energía extra es que usted empiece a ser una persona sensible a la presencia y a la gloria de Dios. Fíjense,
¿Cuántas personas no saben por años, incluso sin conocer a Cristo, de que Dios está en todas partes? ¿Quién no sabe eso? Sobre todo si usted ha nacido en Latinoamérica. ¿Ah? Pregunta, ¿experimenta usted a Jesús en todas partes? ¿Es usted sensible de la gloria de Dios? No importa dónde usted esté. ¿Puede usted determinar la gloria de Dios en momento cualquiera que usted esté pasando o viviendo? Si nosotros no somos personas de oración, esa sensación, esa conciencia, esa manifestación extrasensorial que tiene nuestro espíritu al comunicarse con el Espíritu de Dios y estar en una constante dinámica, decae en ánimos, y por tal razón pues hacemos las cosas sin importar si Dios es o no es, y vivimos todos los días y constantemente como si no pasara nada en nuestras vidas. Este día es igual al de ayer, mañana será igual al de hoy, porque no hay ese distintivo extra en nuestro corazón que surge de una relación cercana y constante con Dios. Si estás pasando por un momento árido en tu vida, si estás pasando por un momento árido en tu relación matrimonial, si en tu carrera, si en tu profesión estás teniendo simplemente un día a día, creo que es tiempo de que empieces a aplicar la ley de la oración. Es tiempo de empezar a orar. Si algo necesitamos en este mundo de hoy, donde la iglesia está tan dotada de tecnología y conocimiento, es el poder del Espíritu Santo. La iglesia es poderosa hoy en tecnología. Incluso una iglesia como nosotros, que no tenemos tanta gente afiebrada con tecnología, tenemos 2 monitores de televisor, tenemos wifi aquí adentro, si no lo sabían. ¿Y para qué? Cuando usted ora, usted hace... ¿Cuántos de ustedes usan la tecnología que hay a disposición de la iglesia para adorar y alabar a Dios? ¿Cuántos de ustedes están más bien pensando en el mensaje que le están llamando, que le están enviando a sus amigos? ¿Cuántos nos distrae la tecnología que está a disposición de nosotros en lugar de bendecir nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros podemos desconectarnos del teléfono, de la iPad, del computer para estar de rodillas delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros necesitamos realmente empezar a mirar nuestras vidas desde una perspectiva diferente y empezar a sentir, a descifrar, a definir la obra y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, llamándonos a unirnos a Él para hacer su obra? ¿Cuántos estamos conectados con ese famoso Wi-Fi del cielo? ¿Cuántos de nosotros tenemos una sensibilidad profunda por la evangelización? ¿Cuántos de nosotros sentimos una pasión desbordante por comunicar el Evangelio a otros? Deseamos que Dios traiga un avivamiento en nuestras vidas. Para ello tenemos que empezar por humillarnos en oración y pedirle al Señor que nos haga instrumentos en sus manos. Solo así Dios nos capacitará para conquistar corazones cautivos por el dolor, el temor, la reminiscencia, debilidad, desánimo, arrogancia e ignorancia humana. Te invito a que te rebeles contra tu mundo. Te invito a que te rebeles contra el enemigo y te levantes en oración y hagamos un equipo de oración que Dios escuche y responda nuestra petición de avivamiento. ¿Lo haremos? Amén. Espero que sí. Yo espero que su actitud, la postura de su cuerpo y de su rostro no sea lo que está diciendo su corazón. Amados, 2. Para que a Cristo habite en nosotros, el apóstol Pablo dice, que Él ora para que Cristo habite por fe en nosotros. Versículo 17, la primera parte, dice, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Espera.
Pero a ver, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Acaso no entregamos nuestra vida a Jesús y el corazón, y Jesús está en el corazón? Por supuesto. Por supuesto que Jesús está en el corazón. No es lo mismo que Jesús esté, esta es tu vida, esta es mi vida. No es lo mismo que Jesús esté sentado en el trono de mi vida a que Jesús esté a mis pies. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando nosotros hablamos de que Jesús habite en nuestro corazón, o cuando Pablo lo dice en la palabra de Dios, lo que está diciendo es que Jesús esté manifestando la presencia total de su vida en acción en nuestros corazones. Esta es una oración trinitaria la que está haciendo Pablo. Por tal razón ahora evoca a Cristo habitando a plenitud en el corazón de los creyentes por medio de la fe, que todo el ser debe estar sometido al poder de Cristo. En el versículo anterior se nos dijo que la oración del apóstol era hecha a favor de los creyentes para que fuésemos fortalecidos. Y fortalecidos es importante porque de lo contrario, el desánimo, el agobio, el temor y el miedo nos sacará corriendo. Y cuando el diablo haga uff, nosotros salimos corriendo. Amados, ahora en el versículo 17 el apóstol tiene la idea de que este enriquecimiento se dé también en el corazón, donde radica la disponibilidad de la voluntad humana, como las emociones y los pensamientos. Por eso Pablo quiere que Jesucristo se manifieste y habite plenamente a través de la fe en nuestros corazones. Y una de mis frustraciones es que este versículo dice mucho más que eso. Amados, el hecho de que Jesús se manifieste a plenitud en mi corazón, por medio de mi fe, hace que yo me envalentone, que yo sea una persona fuerte, que yo sea una persona capaz, que yo sea una persona que sobrepase las debilidades, tanto mías como las de mi mundo. De manera pues, que la oración del apóstol Pablo no es una oración tonta y sin sentido. Y esto nos está demostrando que orar no es simplemente bla, 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 y pedir lo mismo los días, todos los días y a toda hora. No, amados, hay que usar la sabiduría, el conocimiento que Dios nos ha dado. Y cuando Pablo pide esta oración, cuando Pablo pide este don, cuando Pablo pide en oración que seamos bendecidos, está pidiendo realmente una manifestación gloriosa de Dios en la vida de cada persona. Lo contrario, seremos simplemente cristianitos, religiosos, personas normales, normalitas, y Dios ha hecho de nosotros personas extraordinarias por el poder de Dios que habita en tu corazón, que habita en tu vida, que habita en mi vida, que habita en nuestra vida. Aleluya. En Proverbios 4:23 dice: cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Por supuesto, en mi corazón, la parte más íntima de mi ser, está el contacto directo con Dios. No hay nada más interno que el corazón en el término hebreo. No hay nada más débil, por decirlo de alguna manera, que todo el sistema de mis entrañas. Cuando alguien venía y rompía con una espada las entrañas de alguien, que estaba haciendo, destruyendo la integridad de la persona, estaba matándolo, porque todos los órganos están ahí. Y cuando habla de corazón, habla de la totalidad de los órganos internos. Por tal razón, la parte más íntima de mi ser humano es el corazón, no la bomba. Siempre la gente está haciendo concepción o concepto de que es el término griego bomba. Pum, 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 pum. No es ese corazón al que se refiere el término hebreo. Se refiere a lo más íntimo de su corazón, donde están los sentimientos más profundos y los pensamientos que nadie puede descifrar muchas veces, ni usted mismo. Y Pablo pide que ahí se revele, viva y actúe Jesucristo con plenitud a través de la fe.
Solo a través de este versículo usted puede entender por qué hay tanta gente cristiana que no han ido a una universidad, que a veces no saben ni leer, y son personas con una capacidad tremenda para mover el mundo, para cambiar sus realidades, para orar y de rodillas conquistar lo que una persona con mucho poder, dinero y conocimiento no puede. La fe se fortalece por la presencia del creyente delante de Dios. Cuando usted está orando, cuando usted está de rodillas, usted no está allí simplemente haciendo una labor religiosa. Cuando usted está de rodillas, cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, estamos trayendo nuestro ser interno delante de Dios, nuestro total ser delante de la presencia de Dios. Y cuando usted empieza a decir y a orar, Señor, transforma la vida de fulano de tal, usted le está diciendo, Señor, actúa en tal realidad porque solo tú tienes poder y capacidad para hacerlo. Amén. Quiere decir que me estoy humillando. Quiere decir, pero nosotros tenemos hoy muchas cosas. Hoy tenemos el internet. No hay nadie más inteligente en este mundo que el internet. ¿Usted quiere saber cómo se lava un pantalón que tiene una mancha? Vaya al internet. ¿Usted quiere saber cómo hacer un huevo tibio de tal manera que le quede perfectamente? Vaya al internet. ¿Usted quiere saber cómo conquistar a su mujer? Vaya al internet. ¿Usted quiere saber cómo arreglar su carro? Vaya al internet. Y la clave es Google. ¿Sí o no? ¿Dónde está Dios? ¿Dios está en el internet? ¿Es Dios el centro de la sabiduría humana? ¿Es el Dios el centro del poder de tu vida? Ahora, no estoy diciendo que no podamos usar internet, que no podamos usar Google. No, vaya y busque lo que sea. De hecho, ahí hay una cantidad de conocimiento humano. Y usted lo puede usar a su favor y salir de un aprieto en algún lugar, en algún momento. Pero amados, cuando se trata de venir en oración y humillarnos delante del Señor, se trata de poner nuestro ser totalmente, plenamente en la presencia de Dios y decirle, haz porque yo ya no puedo. Haz porque yo no tengo la respuesta. Haz porque si tú no lo haces, ¿quién va a poder hacerlo? Creo que necesitamos quemar más incienso en el altar de la oración. Creo que la iglesia se fortalecerá y crecerá si ora más. Creo que la persona más simple que haya sobre la faz de la tierra puede ser la persona más profunda en conocimiento cuando depende de Dios y se humilla delante de Dios. No estoy diciendo que empiece a hablar un lenguaje que antes no hablaba, pero sí empieza a hablar un lenguaje que es el lenguaje de la fe. Tal cosa está allí, no hay cómo arreglarla, no se preocupe, el Señor puede hacerlo. Y cuando lo dicen, no lo dicen religiosamente desde aquí de la cabeza, sino lo dicen desde la base del corazón, porque han experimentado a un Dios poderoso secando mares, cortando ríos y haciendo cosas maravillosas, trayendo maná en medio de un desierto, haciendo cosas gloriosas por su poder y su majestad. El apóstol declara que por medio de la fe, la presencia de Cristo abunda en nosotros, y esto es verdad. Pero no es porque Dios dé más, sino porque yo someto más de mí a Dios. En otras palabras, mi carnalidad, mi conciencia humana empieza a ceder a la presencia abarcante, gloriosa y profunda de Dios. Cuando usted ora, y por eso siempre que hablo de oración digo lo mismo, casi siempre, que tu oración no sea un asunto, ¿cómo se llama esto? Religioso. La mayoría de nosotros somos religiosos para orar. Repetimos y repetimos, a veces sin el sentido. Y no estoy criticándolo a ustedes, yo también.
Por eso cuando yo repito las palabras, porque son las mismas palabras que siempre usamos, pero cuando repito las palabras yo le presto atención al significado, y aunque yo no lo diga en público, en mi corazón y en mi mente tengo claro que estoy diciendo: Señor, tú eres poderoso, porque tú puedes quitar mi vida hoy, ahora. ¿Cómo me puedes transformar? Entonces, que haya un concepto claro de qué palabras estoy diciendo, que no las estoy diciendo porque es lo más lindo y hermoso que se me viene a la mente. Lo lindo y lo hermoso no es importante, lo importante es lo impactante del conocimiento y de las palabras que estás pronunciando, cuando las pronuncias por fe. Amados, no hay nada más maravilloso que la oración para ejercer esa fe. El que cree se atreve a confiar no solo su corazón a Dios, sino su destino, y aprende a descansar en el conocimiento práctico de Dios por la oración. La oración es un trapiche que saca lo mejor de nosotros para ponerlo delante de Dios, y este sacar lo mejor de nosotros es la fe. Dice que sin la fe no podemos. La confianza en un Dios que admiramos por sus portentos y maravillas, las cuales no solo nos atrevemos a creerlas, sino que le damos crédito a Dios por su misericordia, por sus portentos. De ahí por qué confiar en Él nuestra vida. Cuando yo veo cansancio existencial en el ser humano, pienso que su fe está fallando. Cuando yo veo angustia, sé que tu fe está fallando. Cuando yo me desanimo y me decaigo, sé que mi fe está fallando. Y eso significa que tengo que recrearme en el taller de Dios, humillándome delante de Él, diciéndole: no puedo con esta situación, no puedo con esta circunstancia, no puedo con mi salud, pero tú sí puedes. Amén. 3. Ya casi nos vamos, como en una hora. Dice: para que seamos capaces de comprender el amor de Cristo. Versículo 18. Pablo apunta su oración a una sola meta, y esa debe ser la meta de todo cristiano: conocer a plenitud el amor de Dios. En el versículo 18 dice: sean ustedes, retomemos el versículo 17 al final. Dice: para que arraigados y cimentados en amor. Arraigados tiene que ver con raíces. Cimientos, la misma idea prácticamente. Sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes del coro ese de que del amor de Dios? Dice que no podemos ir arriba de Él, ni podemos ir afuera de Él, porque es más grande. Bueno, el apóstol Pablo no es un corito el que nos tiene, pero está dando un concepto teológico de la gloria, del poder, de la majestad, del amor de Dios. ¿A quién se le ocurre que Dios haya decidido salvar a la humanidad a través de la crucifixión de su Hijo Jesucristo? ¿A quién? ¿Algún sabio? No, por el contrario. El mismo apóstol Pablo, respondiendo a prácticamente esa pregunta en 1 Corintios capítulo 1, dice que no. Para los sabios eso era, la crucifixión, eso era algo terrible. ¿No? Desde el punto de vista hoy, cuando la cultura general hoy nos analiza nuestros conceptos éticos, dice: no, es que esta gente es bárbara, viven en el siglo I antes de Jesucristo. No. Que nosotros estamos tratando de responder al amor de Dios, no al conocimiento ni a los conceptos del mundo de hoy. Otro de los propósitos de Pablo en su oración a favor de los Efesios
es que estos puedan entender la profundidad del poder del amor de Dios en nuestro favor, su libertad espiritual y emocional. Miren, amados, algo pasa a veces con los cristianos que enfatizan mucho la santidad. Y es que nuestras enseñanzas se tornan tan humanas que le quitamos la libertad a la gente para obrar y para vivir. El Evangelio no es legalismo. El Evangelio no es cumplimiento de leyes. El Evangelio es amor. Y el Evangelio, cuando decimos que es amor, no es amor desde la perspectiva del concepto liberal de que no importa lo que hagas, dame la mano y mi hermano serás. Eres mi hermano bajo el poder de la cruz de Cristo, bajo el poder de la sangre de Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero no porque tú digas que eres mi hermano, eres mi hermano. No, es en el sacrificio de Jesús. Hay un salmo, el 66:5, que me llama la atención. Salmo 66. Sí. Dice: vengan a ver las obras de Dios, sus hechos sorprendentes en favor de los hombres. Miren, amados, la manifestación del amor de Dios está dado en las obras de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, un pueblo que sale de la esclavitud por el amor de Dios a un hombre llamado Abraham. Dios seca un mar, corta un río, el Jordán, para que su pueblo pase a habitar la tierra que Él por amor a Abraham había prometido. Ellos no entendían, ellos no lo comprendieron, ellos ignoraron a Dios, ellos se rebelaron contra Dios en el desierto, ellos hicieron cosas terribles en el desierto, como hacer un Dios de oro que era un ternero o era un novillo, lo que usted le quiera decir. Amados, ellos denigraron la gloria de Dios, se rebelaron contra Dios porque no entendían el amor de Dios, ni ellos eran capaces de amar a Dios a tal nivel como Dios amó a su hijo Abraham. Dios te ama a ti de tal manera que sacrificó a su hijo, a su primogénito, a su unigénito más que primogénito, a su unigénito hijo, lo sacrificó porque te ama, porque nos ama. Quiere decir el apóstol Pablo también en Romanos 8, dice, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Y no estoy hablando de prosperidad. Estoy hablando de riquezas más profundas que simple oro. Estoy hablando de la gloria de Dios obrando en tu mente y en tu corazón para hacerte una persona a plenitud, para que vivas la vida a plenitud. Pero para ello necesitamos tener cada día una revelación de Dios, y por eso es necesario orar, y por eso es necesario orar, y por eso es necesario orar, y por eso es necesario orar y orar y orar y orar. No como una cotorra, pero humillados delante de la presencia de Dios, pidiéndole a Dios que manifieste su grandeza, su poder, y nos limpie nuestros pensamientos y nos haga comprender la profundidad de su amor. Cuánto nos ama para que no pequemos contra Él. Cuánto nos ama para que entendamos cómo obrar a favor de Él. Y para que Él nos enseñe a través del conocimiento de ese amor cómo amar a Dios. Esa es la idea. Lo voy a dejar ahí. Tengo mucho más que decir, pero lo voy a dejar. 4. Para agradecerle a Dios. Filipenses 4:6, si me salgo un poco de Efesios, no porque Efesios no sea capaz de respaldar ese concepto, pero para que seamos más claros. En el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 6, Pablo está hablando que en los momentos de dificultad sean conocidas nuestras oraciones.
Pero en el final del versículo 6 dice, con acción De gracia. de gracias. Pablo dije yo que era un hombre de oración. Y en esta enseñanza Pablo no solamente está hablando de las partes que componen una oración, pero también el apóstol Pablo está hablando de ejecutar una tonalidad de oración que es la acción de gracias. El que da gracias, el que sacrifica ofrendas de acción de gracias ante el altar de Dios, es una persona humilde que está sometiéndose ante la gloria de Dios, porque está diciendo, gracias Dios por mi vida. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Tú eres mi creador. Gracias a Dios por mi trabajo. ¿Qué está diciendo? Que no dependo de mis capacidades, sino de la gracia, la bondad y la misericordia. ¿Sí o no? Amén. Una de las cosas en mi práctica pastoral que más he observado con dolor es la falta de agradecimiento de la gente. No digo esto por mí, lo digo por la ingratitud de la gente a Dios. Por esto el apóstol nos pide que en lugar de preocuparnos por las situaciones de la vida, oremos. Y nos pide cómo aplicar diferentes tipos de oración. Pero entonces termina diciendo que oremos en acción de gracias. Hay tanta lista de oración. Muchas veces en la oración nuestra que se nos olvida reconocer la gloria de Dios. Usted sabe la cantidad de veces que yo he orado hasta con llanto, con dolor, con tristeza, pidiéndole a Dios una cosa, y de momento el Espíritu Santo me recombina y me dice, me llama la atención y me hace pensar que esa oración mía es una oración en contra de la gloria de Dios, que es una oración que demuestra que Dios no ha obrado, que demuestra que Dios no ha hecho, que me estoy dejando llevar quizás del dolor o de la desesperación, pero que está denigrando la grandeza de Dios. Ojo, porque esas oraciones que hacemos ante el dolor y la angustia, en lugar de traer muchas veces la gloria a Dios, lo que están diciendo es, Señor, obra porque tú no estás haciendo nada. Mete tu mano, Señor, porque se te olvidó que yo vivo. O no sé qué otra cosa podamos decir. Pero si algo es importante en la oración es reconocer las bondades, las misericordias, los cuidados de Dios en nuestras vidas. He aprendido que Dios cuidó mi vida desde antes del ser engendrado. La persona que rinde acción de gracias, en primer lugar, reconoce el señorío de Dios en su vida. Segundo, la acción de gracias implica humillación de quien reconoce que es gracias a Dios que es o tiene o puede hacer las cosas de su vida. Tercero, el que hace homenaje de acción de gracias a Dios presenta ofrenda ante el altar de Dios. Ofrenda que reconoce quién es el proveedor, quién da la vida, quién interviene en los momentos en los que no teníamos cómo salir de una situación agobiante o peligrosa. Como dice Henderson, la acción de gracias pone alas a nuestra oración. El hombre y la mujer agradecidos se deleita en pedirle a Dios porque entiende que Dios es un Dios no solo maravilloso, misericordioso, pero además de eso poderoso y diligente en oír y responder a sus hijos, a quienes ama. Cuando usted ore, acuérdese de dedicar un tiempo grande a revisar la bondad de su vida. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos posiblemente hoy sin la conciencia de que estoy de pie porque a Dios le agradó que me parara? Simplemente eso. Y eso se repite cada 24 horas. Pero de igual manera voy al sueño a descansar y a reposar
y quien cuida de mi vida se llama Dios. Amén. El que cuida lo suyo más que descansar en Dios se agobia, se enferma, se deprime, se debilita, se angustia y se vuelve cascarrabias. Cuando usted no reconoce que Dios es el que guarda, cuida y protege, llega el momento que usted empieza a pensar y a sentir que es gracias a usted a que las cosas marchan, a que las cosas suceden. Este tema de dar gracias a Dios es tan profundo que el apóstol Pablo, tratando un tema tan serio como es la desviación de la raza humana de la voluntad de Dios, pone la ausencia de acción de gracias como un acto que llevó a la gente a extraviarse. Y yo no le había prestado atención a ese detalle. Así que empecé a leerlo en Romano y dije, uy, bueno, espérame, esto está durísimo. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón se llenó de oscuridad. Sí, wow. Eso está duro, ¿no creen ustedes? Fíjense el pasaje que está usando el apóstol Pablo en 1 Romanos, versículo 18 hasta el final de ese capítulo. Y está hablando de cómo la humanidad ha caído cegada en su pensamiento y cómo se ha extraviado de Dios, y empieza a decir los castigos de la desviación. Dice cómo el Señor los ha entregado a pasiones vergonzosas, y dice hombre con hombre, mujer con mujer. Que esa es la idea ahí, entre otras cosas. Dice que Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas. ¿Cómo la ven? Y dice, puesto que no le dieron gracias al Creador, en otras palabras, no reconocieron que viven porque hay un Dios que los creó. Cuando usted es consciente de que Dios es el Señor de su vida, el creador de su vida, el proveedor de su vida, ¿qué hace? La próxima vez que usted vaya a comer, acuérdese de darle gracias a Dios, pero ore con conciencia. Yo sé que a veces orar antes de la comida es difícil, ¿cierto? Sobre todo a mí, que a veces me da ese deseo de comer y de empezar a comer. Y amén. Exactamente. Como te dije ayer, Señor, amén. Hermanos, ¿cuántas veces usted se ha quejado por el carro que tiene, por el trabajo que no tiene? ¿Cuántas veces usted ha reconocido que usted está hoy de pie porque Dios le sostiene? Esa es la clave. Esa es la clave. Siempre vamos a orar para la comida. Hago una ropa que es mi esposo. Pone el bastón ahí al lado. El bastón. Hasta que no oremos, o ora tú o yo, pero bastante. Me quita el botón, tengo que orar. Ok, Es impensable, no falla. Gracias a Dios por eso. Pero está bien, gracias por la ilustración. Pero además de eso también, es que tu oración haga sentido. ¿Cierto? Y esa es la otra parte, porque nos volvemos religiosos en eso. Que haga sentido la oración. Padre Santo, nada de eso. Dedícale tiempo a darle gracias a Dios. Claro, yo sé que en el momento del almuerzo, de la comida, cuando tenemos hambre, no es el momento para hacer una oración larguísima. Pero es tiempo de decir, Señor, por misericordia y fidelidad, hoy estoy frente a estos alimentos y los puedo consumir. Y creo que esa oración es suficiente. ¿Sí o no? Pero surge ¿de qué? De un acto de conciencia de mi ser que reconoce que el proveedor es Dios. Entonces, eso no
eso no denigra la gloria de Dios, por el contrario, exalta y engrandece a Dios. Amén. Amados, conclusión en ese punto. No necesitamos a Dios, por eso hacemos lo que queremos. En otras palabras, cuando la gente no reconoce y no le da la gloria a Dios, está diciendo: Dios no es el Señor de mi vida. Por tal razón yo soy Señor y hago lo que yo quiero. Ahora bien, ¿es tu oración saturada de acción de gracias? Si no es tiempo de incluir la acción de gracias a tu oración. Es tiempo. 5 y último, para que nos vayamos. No sé cuántos de ustedes me han dado cuenta que yo soy de 5 puntos. Para que seamos llenos de plenitud del amor de Dios. Versículo 19. Dice en Efesios 3, 19: en fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Miren, hermanos, déjenme decirles, creo que lo puse en ese punto, si no lo puse en ese punto, lo puse en otro lugar, pero qué corazón más tierno el del apóstol Pablo, ¿lo creen ustedes? Miren lo que pidió por esta gente. Él no dijo: Señor, para que sean mejores predicadores, para que... No, Él dijo: bendícenos en el ser interior. Llévanos a la meta de su vida, que es conocer la plenitud de tu amor. Y ahora, antes de entrar en una doxología maravillosa que no está en el mensaje de hoy, pero es versículo 20 y 21, dice: en fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo? Es muy posible que podamos volver a predicar el próximo domingo ese mensaje y todavía le sigamos descubriendo cosas. Vayan al texto bíblico esta noche y revísenlo, repásenlo y piensen en lo que dijimos esta mañana, pero también piensen o pídanle a Dios que les dé revelación de Él para que entiendan profundamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Este mensaje tiene muchas aristas. Este mensaje tiene, como dice, la multiforme gracia de Dios, tiene conocimiento, tiene una sabiduría multiforme, amplia. Cuando usted es un creyente con un conocimiento pleno de cuánto lo ama su papá y su mamá, ¿usted siempre está seguro de ese amor? Y eso lo fortalece. En este caso, no es mamá y papá, pero este amor de Dios. Cuán profundo es el amor de Dios en mi vida, que en lugar de maldecirme, que en lugar de echarme tierra encima, me ha sentado sobre lugares celestiales. Me ha sentado, estoy aquí, pero estoy sentado ya posicionalmente. Mi vida pertenece al cielo. Ya no pertenezco acá. Todavía tengo que seguir viviendo acá. Todavía tengo que seguir caminando acá y luchando con dolores de cabeza de mi vida y de lo que sea, pero todavía, aunque luche, tenga pruebas, dificultades, mi vida pertenece a una realidad totalmente diferente, la gloria de Dios. Y mientras llegue esa gloria, yo confío que voy para esa gloria, yo estoy seguro que voy para esa gloria, yo estoy segurísimo que un día estaré cara a cara con el Señor. Pablo espera que conozcamos la plenitud del amor de Dios. Esta parte de la petición de Pablo es hecha con una profunda revelación, ya que es el amor de Dios que envía a Jesús a liberar. Este versículo no está diciéndonos algo diferente a lo que ya hemos estado diciendo, pero veámoslo desde una perspectiva diferente. El tema del amor de Dios no se agota fácilmente.
porque tiene muchas aristas, ya lo dije. Implicaciones para tu vida y en la obra de Dios a favor nuestro. Digamos que la oración del apóstol Pablo apunta a una meta. ¿Cuál es la meta de tu vida? Y ahí es donde tenemos que sacudirnos. ¿Qué llegaremos a conocer? Que lleguemos, perdón, a conocer el amor que excede todo conocimiento, ¿es meta tuya? Pues yo creo que no. Porque a veces quizás no le hemos prestado atención a eso y quizás a veces hacemos esa oración, pero no la hacemos tan enfocada como el apóstol Pablo nos la está mostrando. Pero que ahora en adelante pongamos como centro de nuestra vida que lleguemos a conocer la plenitud del amor de Dios que excede todo conocimiento. Es el único camino. Y es la única sanidad para las llagas de este mundo. Para las heridas que nosotros mismos nos hemos causado, que nos han causado otros. Es decir, este mismo mensaje y cualquier estudio bíblico, el amor de Dios excede ese conocimiento. Porque el amor es una persona. Se llama Jesús. Y Juan nos dice, en 1 Juan 4, ¿ya se me olvidó? 4:9, ¿qué dice? Jesús nos habla de que Dios es amén. Juan nos dice que Dios es amor. Solamente piense por un momento en lo que Juan está diciendo. Pablo pide que lleguemos a la plenitud del conocimiento del amor de Dios. Pero Juan se le ocurre, por revelación de Dios, decirnos que Dios es amor. ¿Qué es lo que nos está pidiendo entonces? Confiemos Que su amor nos inunde. ponemos toda nuestra fe. Para mí, creo que lo puse en ese punto, no sé si lo puse o en otra parte. Para mí, el tema del amor es idéntico al tema de la eternidad. ¿Idéntico? Por ejemplo, ¿cuán grande es la eternidad? ¿Qué voy a estar haciendo en la eternidad? Adorando a Dios. ¿Saben lo que vamos a estar haciendo en la eternidad? Sí, todo eso es verdad. Pero vamos a estar redescubriendo la gloria y la grandeza de Dios todos los días y en todo momento. ¿Ustedes saben lo infinito que es el universo? Piense que esa infinitud del universo habla de un Dios que es infinito en conocimiento, en poder y en sabiduría. Y Pablo quiere que yo conozca a Dios a plenitud. Que conozca la plenitud del amor de Dios. Y el amor es... El amor es Dios. Y Pablo nos está pidiendo que conozcamos a Dios. Quiere decir que totalmente sumergidos en la grandeza, en la majestad y en la gloria de Dios, yo tenga una aventura todos los días en la eternidad y hoy aquí, conociendo la grandeza del que me amó, del que me ama, del que no me soltará, del que no me dejará y el que está conmigo todos los días hasta el fin. Ese es Dios. Amén. Denle aplausos al Señor. El amor excede el conocimiento porque es un estilo de vida, de ahí que sea un reto, una meta en el tierno corazón pastoral de Pablo, el que usted y yo aprendamos a vivir en amor con propósitos de amor, con pensamientos de amor, con relaciones guiadas por el santo amor de Dios, sirviendo amorosamente a otros, con conducta amorosa de acuerdo a Dios, con expectativas amorosas. Estamos lejos de alcanzar esa meta. Y por esto el apóstol ora. Pero también yo les estimulo a que oremos para que Dios nos revele por su Espíritu cómo amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros vecinos y compañeros. ¿Será que ustedes no saben amar a Dios y por eso yo pido que oremos de esa manera? No. ¿Saben por qué lo hago? Porque nuestro amor está inspirado en el concepto humano. Por tal razón es imperfecto. Muchas veces mi amor hacia mi esposa es un egoísmo mío.
Mi amor hacia mis hijos es mi egoísmo. Ojo, que lo que les estoy diciendo es sabio. Revisemos nuestra manera de pensar. Revisemos nuestra manera de interpretar nuestro amor. Alabado sea Jesús. Como ya saben, Jeremías se graduó. Y yo estaba orando antes de la graduación de él, pidiéndole a Dios por su futuro. Y en oración, yo solo, decía: Señor, para recordarme a mí, tú sabes que Él es más hijo tuyo que mí. ¿Por qué dije eso? Para asegurarme de que mi oración y mi petición no era una petición egoísta, la de un padre orgulloso en la carne de ver el progreso de su hijo, sino un padre que se deleita en saber que Dios obra en la vida de este muchacho y a través de él puede hacer grandes cosas para su gloria, no para la mía. Esa es la diferencia, mis hermanos. La mayoría de las veces nosotros hablamos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, para glorificarnos nosotros. Aquí la clave es cómo yo glorifico a Dios con mis hijos, con mis nietos, con mi familia y con lo que yo soy. Quiero el Señor enseñarnos hoy la oración de Pablo aplicada a nuestras vidas, para que también la compartamos con otros. Pero quiero al Señor que pongamos en práctica el orar todos los días con la sabiduría de Pablo, con la sabiduría de la palabra de Dios, para que no solamente aprendamos a orar, pero para que nuestra oración tenga un impacto en la realidad eterna de cada persona. Señor, los bendiga.